Muy bien. Entonces, vamos a discutir un poco ahora lo que corresponde a los antifibrinolíticos. Y probablemente haya algún antifibrinolítico existente o en prueba que se me haya pasado, pero vamos a hablar de los que más se han estudiado y los que más tienen aplicabilidad clínica. Entre ellos la aprotinina, el ácido tranexámico, del que vamos a profundizar un poco, el ácido hertaminocaproico y algunos experimentales como el nafamostat y las textilinas de Pseudonaja textilis. Bien, ¿cuál es el beneficio de los antifibrinolíticos? Pues los antifibrinolíticos modulan la respuesta excesiva de la fibrinolisis, es decir, la hiperfibrinolisis. Por supuesto, con lo que vimos en el inicio de la presentación, la antifibrinolisis bloquea de cierta forma y provoca un desbalance en el proceso de la coagulación que hace que haya más sangrado. Entonces es lógico que bloqueando ante el proceso de la fibrinolisis, la hiperfibrinolisis, con los antifibrinolíticos, vamos a mejorar de cierta forma el proceso de la coagulación anómalo en estos pacientes, porque esto es patológico. La hiperfibrinolisis no debería existir. Debería existir la fibrinolisis. Pero aquí vamos a bloquear la hiperfibrinolisis. ¿Cómo actúan los antifibrinolíticos? Bloquean la actividad de la plasmina. ¿Se recuerdan de la plasmina? Entonces, al evitar que el plasminógeno se convierta a plasmina, ya no hay todo ese proceso, toda esa cadena de la fibrinolisis y la ruptura del coágulo. Ácido tranexámico, ácido E-aminocaproico son análogos de la lisina. El ácido tranexámico es el antifibrinolítico con estudios de evidencia clínica que más estudios tiene y utilizado ampliamente en problemas traumáticos y no traumáticos, como vamos a ver en el transcurso de la charla. Vean, esto es lo que sucede entonces. Hay una lesión, hay una injuria en la cual se produce algunas sustancias como uroquinasa, calicreína, y esto va a estimular que el plasminógeno se vaya a convertir en plasmina. La plasmina va a meterse a interactuar acá y a evitar que la protrombina se convierta en trombina. Y como ya no hay trombina, entonces ya no hay la formación, la cadena se rompe y ya no se produce de fibrinógeno a fibrina. Muy bien. Entonces, ¿cuándo se produce normalmente la plasmina? Pues anormalmente cuando hay sangrado, hay coagulopatía, hay inflamación, hay edema, ¿sí? Entonces, esa es la, toda la cadena, entonces, donde funciona los antifibrinolíticos. Los antifibrinolíticos funcionan acá, se meten a este momento entre el plasminógeno para competir con el plasminógeno para que no se una el plasminógeno con la plasmina. Y entonces hay un stop aquí, hay una detención del proceso y ya no va a haber plasmina para evitar todo este proceso de la formación del coágulo y la ruptura del coágulo. Debe haber un balance entre una fibrinolisis normal
y una hiperfibrinolisis. No queremos ni hipofibrinolisis ni hiperfibrinolisis. Debe haber una fibrinolisis normal para que el paciente coagule normalmente. Y en la hiperfibrinolisis lo que pasa es que sí se logra formar el trombo, pero apenas formándose se destruyen los puentes, y toda esta hiperfibrinolisis agota el sistema. Hay un fallo en el sistema entonces de la formación del coágulo. La A-proteinina es el más potente de los antifibrinolíticos. Es un inhibidor de la proteasa de amplio espectro. Es derivado de pulmón bovino. Tiene 58 aminoácidos y tiene un peso de 6.512 daltons. Su vía inhibidora es a través de la calicreína. Su uso más generalizado es en Europa para pacientes de cirugía cardíaca con alto riesgo de sangrado. El ácido ERTA o epsilon aminocaproico es un inhibidor sintético de la activación del plasminógeno, ya que el plasminógeno no se va a convertir en plasmina. Metabolismo y excreción urinaria, por lo que debe administrarse intravenosamente. Puede provocar como efectos colaterales hipotensión, arritmias, rhabdomiólisis y disfunción renal secundaria a la rhabdomiólisis o per se por el uso del ácido caproico. El ácido tranexámico también es un derivado sintético de la lisina y, como podemos ver acá, y es un poco menos, mucho menos pesado, con 157 daltons. Compite por el sitio del plasminógeno, disminuyendo entonces la producción de la plasmina. Esto viene siendo como engañar a la hiperfibrinolisis, porque estamos poniendo un bloqueo, un competidor del plasminógeno para que no se una con la plasmina, y al no unirse se va a bloquear el sistema de la hiperfibrinolisis. Para evitar esa interacción, fibrina-plasminógeno, que es lo que nos va a provocar la hiperfibrinolisis y la ruptura del coágulo. Tiene efectos en la hemostasis, como estamos hablando, y también en el sistema inmunitario y en los procesos de inflamación, pero no está completamente dilucidado y estudiado todos los mecanismos que tenga el ácido tranexámico. Sí se sabe que tiene efectos antifibrinolíticos, pero también tiene efectos antiinflamatorios que no están en este momento 2023 tan descubiertos. Entonces tiene efectos no solo en la hemostasis, sino que en el sistema inmunitario y en los procesos de inflamación. La dosis del ácido tranexámico recomendada y estudiada son 10 miligramos por kilogramo. Eso nos da de 0.5 a 25 gramos. Desde 0.5 a 25 gramos. Y la ventaja del ácido tranexámico es que puede utilizarse a través de la vía oral. En 1986, la FDA aprobó su uso para procedimientos dentales en pacientes con hemofilia. En el 2009 se aprueba su uso en la hemorragia menstrual. Se extiende su uso a la cirugía cardiovascular y ortopédica. Y en el 2007, a través de los estudios de Broggi sobre la importancia de la proteína C reactiva y la hiperfibrinolisis en trauma, empieza el auge y la mayor utilización del ácido tranexámico. Fíjense que en el 2012 sale a la luz un metaanálisis que favorece el uso del ácido tranexámico con 129 estudios, un estudio multicéntrico con 10.488 pacientes con cirugía electiva, en la cual, como conclusión, reduce el riesgo de la necesidad de transfusión en los pacientes que se ha utilizado. Aunque hay algunas críticas a la metodología y hay algunos datos inconclusos sobre los eventos traumáticos, este metaanálisis publicado en el British Medical Journal en el 2012, pues es uno de los grandes estudios de los beneficios del uso del ácido tranexámico.
Eh, Ahora entramos a hablar del estudio clásico cuando se habla de antifibrinolíticos. Inmediatamente uno piensa en el estudio CRASH 2, publicado en la revista Lancet en el 2010, estudio clásico para revisar. Es un ensayo clínico de ácido tranexámico versus placebo en 20.211 pacientes, en 40 ciudades y en 274 centros. Es un estudio de los más grandes que hay, ensayos clínicos bien diseñados, en pacientes con trauma y sangrado significativo o riesgo de. Ese era el criterio para incluir a estos pacientes. ¿Qué nos dice en conclusión el CRASH 2? Aunque vale la pena que ustedes como tarea lo revisen en clase, no solo como un estudio clásico de metodología de investigación, sino que también para ampliar el tema. ¿Qué dijo el CRASH 2? Pues que redujo el riesgo de muerte en el paciente de 16 a 14.5%. Redujo el riesgo de muerte por sangrado de 5.7% versus 4.9%. Y los eventos trombóticos similares en ambos grupos. No hubo significancia en la reducción en el uso o necesidad de transfusión. Fíjense que el objetivo principal no se cumplió. Sin embargo, se descubrieron que mejoraba la sobrevida en los pacientes. Y por eso es que se quedó un poco en duda si el beneficio es por la antifibrinolisis o por algún otro mecanismo. Eso sí, luego del CRASH 2, se analizaron algunos datos en los cuales podemos ver esta curva muy interesante y que también tiene una aplicabilidad clínica extremadamente importante. Y es que el ácido tranexámico se asocia también, según esta curva, a riesgo de muerte. En 1 hora, 0.68, entre 1 a 3 horas, incrementa 0.79 y arriba de las 3 horas, 1.44. Es decir, que el efecto del ácido tranexámico en incrementar la mortalidad y el tiempo tiene que ver en el tiempo de la lesión y administración. La importancia es que debe administrarse tempranamente, antes de las 3 horas, si no queremos que al contrario de tener un efecto benéfico, tenga un incremento en la mortalidad de nuestros pacientes. Bien, hubo tanta entusiasmo y se le vio tanto futuro al ácido tranexámico que en el 2011 la Organización Mundial de la Salud lo declaró como un medicamento esencial. La adopción del medicamento en algunos centros de trauma ha generado algunas interrogantes por incremento de mortalidad dependiendo del tiempo de administración y algunos defectos metodológicos que se le ha criticado al CRASH 2, aunque es un estudio bastante completo, pero hay algunas situaciones como la escogencia pragmática del caso. Es decir, que excluyen posibles casos porque fue a criterio del investigador que decía, bueno, este tiene sangrado o tiene riesgo de tener hemorragia importante. Sea el criterio. Y tal vez algunos de los casos no fueron incluidos por esta defecto metodológico. En algunos centros fueron centros con recursos limitados, lo que pudo influenciar el número de transfusiones reportadas. Es decir, que tal vez influyó el hecho de que no se transfundió tanto porque tal vez no había la posibilidad de transfundir. Tal vez hubiera dado a la luz que sí reduce la necesidad de transfusión, pero no se sabe. Esos son los defectos que se le critican al CRASH 2 y que probablemente exista un subregistro de eventos trombóticos debido a la falta de realización de estudios de imágenes avanzadas, porque no a todos los pacientes se les rastreó en todos los centros con dúplex, con angioresonancias, para poder saber si realmente el paciente tenía un efecto colateral tan temido como estos efectos trombóticos, tromboembolia pulmonar, infartos, fallo renal, eventos cerebrovasculares. Bien.
Veamos el estudio METERS, publicado en el 2012. Este es un estudio militar de la aplicación del ácido tranexámico en el ámbito militar. Es un estudio observacional retrospectivo. No tiene la potencia del ácido del Crash 2, que es un ensayo clínico. Pero la riqueza de este es que tiene una gran cantidad de pacientes analizados. Pacientes con trauma militar que recibieron una unidad de células empacadas para resucitar en el sur de Afganistán y recibieron ácido tranexámico. Fueron 896 casos analizados de ácido tranexámico versus placebo. Es un ensayo clínico, pero retrospectivo, o sea, no cuenta como ensayo, sino que es un estudio observacional retrospectivo. ¿Qué se vio? Mortalidad del 17% en los que se utilizó ácido tranexámico contra 23.9% en el grupo placebo. 14 de mortalidad en el grupo de transfusión masiva contra 28 en el que no se usó ácido tranexámico. O sea, datos muy contundentes. Mejor sobrevida independientemente del OR y menos coagulopatía. Hubo un incremento de eventos tromboembólicos en el grupo de ácido tranexámico más grave dependiendo del ISS. O sea, cuanto más grave era el trauma, pues el evento trombótico se incrementaba. Los estudios prospectivos no han documentado al ácido tranexámico como un factor independiente de beneficio en grupos de trauma sin choque. Sin choque. Se documentó o se ha logrado ver la disminución de la mortalidad en el paciente con trauma severo y choque. Ahí es donde está la clave del éxito del ácido tranexámico y a este grupo deberíamos de dirigir nuestros esfuerzos de utilizar ácido tranexámico. El problema es que no sabemos el paciente que estamos recibiendo en urgencia. ¿Quién va a ser ese paciente que va a llegar a tener choque? No lo sabemos y hemos dicho en la charla que queremos adelantarnos. Así que por eso es que en el trauma severo, en el trauma, todos los traumatismos de alto impacto, se utiliza ácido tranexámico, aunque no haya llegado a choque. Pero sí sabemos de antemano que si el paciente tiene choque, ese va a tener más beneficio que el que no lo tuvo. Usos clínicos, aparte del trauma: cirugía cardíaca, sangrado menstrual, sangrado ginecológico, cirugía de hígado y trasplantes, cirugía ortopédica, hemorragia posparto, hemorragia intracraneal y neurotrauma, aunque algunos de los estudios no son tan profundos y no tienen la calidad metodológica del Crash 2, por ejemplo. Entonces, algunos son reportes de experiencias clínicas. Vemos aquí este estudio que se puede revisar en Cochrane del uso de antifibrinolíticos para el tratamiento de la hemorragia posparto. Y ven que tiene beneficio en los pacientes sin riesgo de eventos trombóticos. O sea, ya en ginecología se está utilizando bastante, también con algunos estudios grandes, no tan grandes como el de trauma, pero sí con beneficios obviamente para evitar las consecuencias de la hemorragia severa posparto. Aquí vemos otro estudio en el Lancet que es el Crash 3, en el cual se estudió los efectos del ácido tranexámico en cuanto a posibilidades de muerte, disfunciones y eventos trombóticos en los pacientes con trauma craneoencefálico, con trauma al cerebro. Es un estudio randomizado, controlado, en el cual muestra que los resultados del uso del ácido tranexámico es seguro con un paciente con trauma craneoencefálico toda vez se haga dentro de las primeras 3 horas a la lesión, y en todos los pacientes reduce la muerte que está relacionada con el trauma craneoencefálico. Y los pacientes deben de recibir tratamiento lo antes posible después de la lesión. O sea, el trauma craneoencefálico ya está suficientemente demostrado, según el Crash 3, que hay beneficios en cuanto a sobrevida y sobre todo si el paciente tiene lesiones hemorrágicas
le va mejor utilizando ácido tranexámico. Posibles disminuciones, claro, la disminución de los niveles de plasmina, que hay un bloqueo del plasminógeno como vimos, y ya no hay esa cantidad de plasmina que provoca problemas de hiperfibrinolisis. Y algunas otras interacciones con procesos como la inflamación, la cascada del complemento, citoquinas y sistema inmunitario, que no se sabe bien en el 2023 con exactitud por dónde anda esto. Contraindicaciones, pacientes con mayor riesgo de eventos trombóticos o que hayan tenido eventos trombóticos. Complicaciones, eventos convulsivos por hiperexcitabilidad con altas dosis. Mortalidad asociada a su uso después de las 3 horas del evento. Fíjense, hay que tener cuidado y cómo se utiliza también el ácido tranexámico. Posibles efectos trombóticos aún no probados. O sea, deben de haber más estudios en el futuro. Tendremos algunas luces de que, o sea, no hay duda de que es un benéfico medicamento en el paciente que tiene sangrado grave, en el paciente que tiene trauma grave con choque, le va a ir mejor, pero hay que ver otras situaciones como los efectos colaterales y qué tantos eventos trombóticos produce. ¿Por qué limitar su uso y no usarlo en todos los pacientes? Por la diversidad que hay de los pacientes, que vimos que hay expresiones genéticas del paciente que responde normalmente, el que tiene tendencia a la hiperfibrinolisis y el que tiene tendencia a la hipofibrinolisis. Imagínense ustedes en este paciente que tiene hipofibrinolisis como expresión genética y le vamos a dar ácido tranexámico, el paciente va a tener una parada fibrinolítica y lo que va a tener son eventos trombóticos. Por eso es que hay que tener todavía mayores estudios para poder saber qué tan liberal podemos ser con el uso del ácido tranexámico. Claro, en trauma grave con riesgo de hemorragia y choque, indiscutible. Estos son los eventos trombóticos, eventos oclusivos al cerebro, al corazón y eventos cerebrovasculares. En el CRASH 2 no hubo diferencia significativa en eventos trombóticos al utilizar placebo y ácido tranexámico. Es bastante seguro, según el CRASH 2, con esos defectos que tiene. Y en cirugía en cadera hay un estudio publicado en el 2011 también que no hubo diferencia en eventos trombóticos, a pesar de que son pacientes con alto riesgo del mismo. En resumen, el uso del ácido tranexámico. Existen algunas dudas del beneficio generalizado en trauma no grave y hay inquietud en base a los supuestos distintos fenotipos que hay y la respuesta fibrinolítica que va a tener el paciente, si es un hiperfibrinolítico o hipofibrinolítico o un normal, para evitar la parada fibrinolítica. Hay análisis que no muestran beneficios en sobrevida, pero son retrospectivos, con pocos pacientes y sin aleatorización, los estudios que están en contra. Su uso es recomendado en casos con trauma grave, sangrado masivo y necesidad de transfusión masiva dentro de la estrategia de resucitación de control de daños, aunque no está claro totalmente si el beneficio de sobrevida es por su efecto antifibrinolítico o por otra vía como la de la antiinflamación. Debe administrarse antes de las 3 horas del trauma, posterior a ese tiempo puede ser deleterio. Estudios en curso que ya terminaron, como el CRASH 2, algunos otros estudios que siguen de hemorragia posparto, efectos en la respuesta inmunitaria del trauma y fallo orgánico múltiple, y algunos otros estudios en hemorragia gastrointestinal, que pronto sabremos cuáles son los resultados. Muy bien, entonces eso es la revisión que tenemos por acá. Como ven, una revisión con bastante bioquímica, con bastante fisiología, que no lo podemos evitar. El cirujano de emergencias, el cirujano de trauma, no puede evitar, no puede cerrar los ojos a la luz de las situaciones moleculares y todo lo que está pasando en la célula de la economía. No puede centrarse solo en las bolsas de sangre o en ver una hemorragia a chorro vascular y pensar que solo esos son los efectos. Debe de tener ese pensamiento molecular, debe de estudiar mucho
debe actuar rápido para detener el sangrado y debe saber cuándo juiciosamente utilizar y en quién utilizar, cómo utilizar todos estos fármacos. Estoy altamente agradecido con la Sociedad Quirúrgica de México y especialmente con mi amigo Felipe Vega por poder compartir estos conocimientos con los alumnos de este diplomado y quedo a las órdenes por cualquier situación. Muchísimas gracias.